¿Qué les tengo para hoy? Yo siempre estoy demasiado feliz cuando me toca enseñar. Paso las semanas, por lo menos 2 semanas antes, paso orando demasiado, paso preparándome mucho para ver qué quiere el Señor. Y el Señor me dijo que hoy habláramos de un mensaje, o por lo menos me puso en el corazón un mensaje súper interesante y necesito que hoy en serio me pongan muchísima atención, porque les voy a contar una historia y tiene bastantes versículos. Entonces voy a ir contándoles y van a ir viendo el versículo, les voy a ir narrando y uno los voy a leer, pero quiero que realmente pongan muchísima atención. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del pueblo de Israel. Creo que este pueblo se identifica mucho con nosotros, o por lo menos yo cuando lo veía yo decía, este pueblo como que se me hace conocido, pero que a veces digo que no soy. Porque era un pueblo que conocía a Dios, que caminaba con Dios, tal vez como muchos de nosotros, pero tiene ciertas diferencias muy importantes. Siempre tenían otros dioses, tomaban acciones y así, y tenían conductas que uno dice, qué caballada la que está haciendo el pueblo. A veces tenían la ruta trazada y en lugar de ir en esa ruta, agarraban la dirección contraria. Eran súper cabezones, eran medio testarudos y no se parecen en nada a lo que nosotros podemos ser día a día. Entonces yo decía, qué interesante esto. ¿Y qué pasa en esta historia? El pueblo de Israel, cuando uno termina de leer Génesis, el pueblo va donde está José, va Jacob con sus hijos porque están pasando hambre, porque el pueblo está pasando muchísima hambre. Y cuando el pueblo pasa hambre va a Egipto porque Egipto está muy fuerte en todos los recursos, está muy fuerte en comida, está muy fuerte en animales, tenía mucho poder en ese momento Egipto. Después de eso viene lo que se llama el nacimiento de Moisés, este personaje que todos conocemos. Pero cuando eso pasa, ya el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está bajo el mando del faraón. El faraón es esa persona que está ahí detrás de ellos, los está oprimiendo, está haciendo demasiadas cosas, pero un pueblo que tiene que ser libre es esclavo. ¿Y qué pasa en ese momento? El pueblo está pasando por hambre, son esclavos y viene el nacimiento de Moisés y es demasiado interesante porque cuando nace Moisés en Egipto se da como un edicto, una ley que hay que matar a todos los hombres primogénitos del pueblo hebreo. Entonces al nacimiento de Moisés, apenas nace Moisés, las parteras, que es el nombre que tenían ahí, de las personas que recibían en ese momento cuando se daba luz, las parteras lo que hacen es que cuando lo agarran, deciden no matarlo, sino que deciden llevárselo a él y a su hermana. Y no sé si conocen la historia, se lo llevan a un río, lo envuelven con una mantita como si fuera una novela, y lo ponen como en una canasta, y lo dejan ahí. Y al pasar el tiempo está la esposa del faraón, y cuando ve al niño van y lo recogen, manda una criada para que lo recoja. Cuando lo recoge le dice, críemelo usted, porque yo no puedo. Pero críemelo y cuando esté grande me lo da. Entonces Moisés crece y en un momento ya se lo entregan al faraón y empieza ahí la vida de Moisés. Ahorita que viene Semana Santa, van a ver esa película, probablemente en los primeros días de Semana Santa, dura horas, pero es muy buena, es un poco antigua, pero es muy buena. Y cuando pasa eso, ya está Moisés en Egipto. Un día Moisés va caminando y cuando él va caminando se encuentra una pelea de un egipcio contra un hebreo. O sea, un egipcio está peleando contra un judío, contra un hermano suyo del mismo pueblo. Y al parecer Moisés, yo en esta historia, era Rocky Balboa, porque agarra al egipcio y dice que se pone a pelear con él y lo mata. Y agarra ese cuerpo y lo esconde. Y dice que a los días Moisés va caminando de nuevo y cuando va caminando se topa a dos judíos, dos hebreos peleando de nuevo. Pero esta vez dos del mismo bando, dos de su mismo pueblo. Y cuando esto pasa, él se mete y les dice, hey, pero ¿qué están haciendo? ¿Por qué están peleando si somos de los mismos? Y ellos le responden, ¿qué nos está diciendo usted si nosotros nos dimos cuenta que usted mató a un egipcio? Entonces cuando Moisés ve que su pecado o lo que había hecho, todo el mundo lo conocía o por lo menos estaba siendo expuesto, toma la decisión de irse. Y cuando él se va, tiene varios tiempo afuera de Egipto, dice que un día está sentado en un pozo y en la tarde era una hora muy que se frecuentaba mucho para que las mujeres fueran a traer agua al pozo. Y venían 7 mujeres, pero también venían unos hombres atrás. Y esos hombres como que las molestaban, dice la historia. Y Moisés al parecer, como se enojaba tanto y peleaba tanto, las defiende y le gana a todos los tipos y defiende a esas 7 mujeres. ¿Qué pasa con esas 7 mujeres? Esas 7 mujeres se van a la casa de ellas y aquí aparece Jetro, el suegro de Moisés. Le cuentan a su papá qué fue lo que pasó. El papá al darse cuenta manda a llamar a Moisés para agradecerle, cenan
Y en ese momento de la cena, lo que decide hacer es empezar a que su hija empiece a salir con él. Y al final Moisés se casa con Séfora, una hija de Jetro. Después de esto, sigue la historia. Y Moisés un día va caminando y se topa una zarza ardiendo. Que esta zarza es un arbusto. Imagínense nada más un arbusto, pero que se quemaba, que tenía demasiado fuego, pero no se quemaba. Entonces Moisés va y se fija a ver qué es lo que está pasando y le habla al Señor. Y ahí es cuando Moisés es llamado a liberar al pueblo de Egipto. Cuando esto sucede, el Señor le habla a Moisés, le dice: usted es el encargado de liberar al pueblo de Egipto. Y Moisés empieza, muy diferente a nosotros, a poner demasiados peros. Y empieza: no, Señor, pero yo no. Yo estoy fuera, hace mucho tiempo estoy fuera de Egipto como para que yo sea el que va a libertar al pueblo. También me comunico pésimo. Dicen que era como tardo de habla. Muchos dicen que era tartamudo, ¿verdad? La historia más popular dice que Moisés era tartamudo, pero también dicen que le costaba la comunicación. Y se puso a poner muchos peros y decía: cuando yo esté al frente del faraón y le diga que yo vengo a libertar el pueblo, ¿cómo me va a creer? Y no era solo eso, tenía que decirle: faraón, vea, yo vengo a hacer a mi pueblo libre porque Jehová, el Dios de nosotros, lo está diciendo. El faraón se va a reír. Y ahí le dice el Señor: agarre esa vara que usted tiene en la mano y tírela al suelo. Cuando la tira al suelo, esa vara se hace una serpiente. Moisés la vuelve a agarrar, dice que la agarre de la cola y dice: eso es uno de los prodigios que usted va a poder hacer para que le crean que usted viene de parte de mí. Pasa esa situación y Moisés dice: no creo. Yo no sé, al parecer no se impresionó con que la vara se hiciera una serpiente. Le dice: no, Señor, yo necesito algo más. Entonces dice: ok, meta su mano en el pecho, sáquela. Y la tenía blanca, blanca como la nieve, como las personas cuando tienen lepra. Y después de eso, vuelva a meter su mano, sáquela y la va a tener limpia y perfecta. Haga eso, y cuando hagan eso van a saber que usted viene de parte de mí y que hay poder en lo que usted dice. Y sigue con las dudas y con los peros y le dice: no, pero es que lo de la comunicación no me lo está resolviendo. Y le dice el Señor: tranquilo, vamos a utilizar a Aarón, su hermano, para que sea el profeta del mensaje que yo estoy enviando. Yo le voy a hablar a usted y usted va a tener la guía del pueblo, pero Aarón es quien da el mensaje. Ok, ya le viene acomodando todo el Señor. Y en un momento ya llama a los dos, llama a Moisés y llama a Aarón y les dice: va a pasar esto, van a ir al frente del faraón, pero ojo a este detalle: yo voy a endurecer el corazón del faraón. Todo lo que ustedes le van a decir va a tener el corazón endurecido, va a ser bien terco y bien necio. Pero ustedes tranquilos, nada más háganme caso. Ellos van delante del faraón y le dicen: faraón, vea, nos envió Jehová y este pueblo de Israel tiene que ser libre. ¿Y el faraón qué hace? Se enoja. Y el faraón llama a llamar a los demás oficiales y les cuenta lo que viene a decirle Moisés y Aarón. Y les dice: vean, al parecer los hebreos tienen demasiado tiempo libre porque están pensando tonteras. Quieren ser libres ahora, según ellos. ¿Qué dice Jehová? Que van a ser libres. ¿Quién es ese Jehová? Entonces toman una medida. Al pueblo de Israel le daban paja, que lo utilizaban en su día a día, y eso lo daba Egipto. ¿Qué pasó? Les quitaron ese derecho. Entonces ellos tenían que ir a recolectar la paja. Entonces tenían que hacer todo su trabajo de esclavitud, pero también tenían que ir por la paja. Y no les daba tiempo. Se empezaron a quejar, empezaron a hacer mal su trabajo, y los egipcios empezaron a soltarlos y a golpearlos porque no estaban rindiendo. El pueblo, ¿qué hace? Se molesta de nuevo y va y le dice a Moisés y a Aarón: ya no podemos más. No podemos más, eso no puede estar sucediendo. Tenemos que ser libres. Y cuando pasa esto, el Señor los vuelve a llamar y les vuelve a decir: ahora sí, ustedes van a ser libres y van a ser libres de la manera que yo les digo. ¿Y qué pasa? Viene algo muy interesante. Vienen las plagas, ¿verdad? Las 10 plagas que tiene el pueblo y que sufre Egipto. ¿Qué les quiero decir con esta historia? Y quiero que desde el inicio me pongan mucha atención a lo que les quiero decir. Ustedes tienen que saber que con lo que vamos a leer hoy, que el Señor tiene un plan para la vida de ustedes. Y eso tal vez siempre no lo recuerdan, pero siempre uno tiene que tenerlo presente. El Señor tiene un plan para nuestra vida. Lo que tenemos que entender es cuál es ese camino y cuál es ese propósito. El plan del Señor es que usted pueda ser libre y con su libertad las demás personas también lo puedan hacer. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Vienen las plagas. Son 10. ¿Alguien cree que se las sabe, las 10?
Yo tenía ese mismo reto y cuando lo estuve estudiando dije, y sí, me faltan algunas. Pero vean qué difíciles, vean lo que pasaba. Moisés y Aarón iban delante del faraón y le decían, viene esta plaga, va a pasar esto, nos va a dejar libres. Y el faraón, no, siguen siendo esclavos. Ellos, ok, listo, con permiso. Y venía la plaga. La primera plaga de sangre, los ríos convertidos en sangre. De ranas, todo tenía ranas, una plaga de ranas, debe ser terrible. Ojo a esto, piojos. Todos los hombres y todos los animales estaban cargados de piojos, salían de la tierra los piojos. Moscas, para quien le gustan las moscas. Todo el ganado que tenían, todo el ganado macho y primogénito, muerte. Pérdidas económicas brutales para el pueblo de Egipto. Úlceras. Todos los hombres y todo el ganado empezaron a sufrir úlceras. Después de eso, granizo. Ese granizo, yo pensaba, qué risa, cuando aquí llueve y cae granizo, todo el mundo sale a ver, ¿verdad? Porque como no tenemos nieve, el granizo es, todo el mundo quiere agarrarlo, y fotos, porque a veces se ve bonito. Ese granizo despedazaba casas, mataba animales y destrozó la ciudad. Después del granizo, langostas, que esto para mí es despreciable. Las langostas son un insecto que mide prácticamente lo que mide un pequinés. Usted le puede poner pechera a ese animal y vuelan. O sea, son como un saltamontes con alas gigante, ¿verdad? No son las langostas que usted puede pedir en herradura. Sería delicioso. Después de eso, de oscuridad, la plaga de la oscuridad, días de oscuridad completa. Y por último, la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos del pueblo de Israel morían. Vean qué 10 situaciones más difíciles. Pero vean qué interesante esto. Esto solo le pasaba a los egipcios. A los hebreos, a los judíos, al pueblo judío, no les pasaba nada. Ustedes se rascaban de las pulgas y los judíos caminábamos sin nada. No pasaba nada. Porque era el Señor demostrándole al faraón, a mi pueblo, eso no le pasa. Y ok, hasta ahora les acabo de hacer un resumen de Éxodo 1 al 12. Les resumí 12 capítulos en esta historia, para que podamos ver lo que realmente tenemos para hoy. Hay dos cosas con esta historia, y son los dos puntos principales de lo que sucede. Lo primero es que el propósito de esto es que el faraón libera al pueblo. Y cuando hablo que el faraón libera al pueblo, es que nos liberemos nosotros mismos, porque nosotros somos el pueblo del Señor. Y lo segundo, para que Dios se exalte en frente del faraón. Esto quiere decir para que Dios, con el ejemplo que nosotros tenemos, las personas que no creen en Él lo puedan ver y puedan creer. Son esas dos cosas. Y entonces vean, vamos a empezar a leer la historia. Dice Éxodo 12, del 31 al 32, ahí lo van a tener en pantallas. Dice, esa misma noche mandó a llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó, ya totalmente cansado de lo que está pasando, largo de aquí, aléjese de mi pueblo ustedes los israelitas. Vayan a orar al Señor como lo han estado pidiendo. Ustedes querían ir, si quieren orar al Señor, ya me tienen cansado, ya se pueden ir. Y llévense también a los rebaños y a los ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Ya el faraón no aguanta más lo que está pasando en el pueblo. Vean qué interesante este detalle. Que el pueblo salga de Egipto equivale, sin contar mujeres y niños, que siempre se multiplica por lo menos por 2 o por 3 por la familia promedio de la época. 600,000 hombres a pie. Eso salía de Egipto. Eran los esclavos, la mano de obra, y había que movilizar todo ese pueblo en una zona de desierto y en una zona donde no todo era tan bonito. ¿Y qué pasa? Ellos empiezan a caminar, y dice Éxodo a partir del versículo 13, del 17 al 18, que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, porque eran sus enemigos, que era el más corto, porque pensó, si les presentara batalla, puede que en media vuelta y se devuelvan a Egipto.
Entonces van a tener que usar este otro camino. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. 600,000 hombres que sabían qué estaba pasando. Son libres. Salen de Egipto, lo que han deseado todo ese tiempo. Han visto 10 plagas del Señor para poder ser libres. Y este es el punto número 1 que quiero que hoy tengan ahí en la mente y en el corazón. Dios sabe cuál es el camino para nosotros. Dios sabe cuál es el camino que tenemos que agarrar. Pero ¿qué pasa? Decía Andy este fin de semana. Muchas veces el Señor dice, el camino es este, en esta luz hermosa. Y agarramos para allá. Entonces cuando vamos caminando para allá y nos damos cuenta que no es para ahí, tenemos que volver. Y el Señor nos dice, ok, vamos de nuevo, es para allá. ¿Y qué hacemos? Otra vez vamos para allá. Tenemos que saber y entender esto. El Señor sabe cuál es el camino. Y muchas veces pensamos en las situaciones en las que estamos y le damos al Señor nuestra solución del conflicto, que me parece genial. Uno está en la U y el Señor, cuando me gradúe, ojalá me gradúe y no me quede en ninguna materia, sin el mínimo esfuerzo. Ojalá no me quede en ninguna y cuando salga tenga este trabajo, este puesto con este salario. Señor, si mi familia tuviera esta casa, tuviera estos recursos, tuviera esta situación. Señor, ¿qué pasa si en mi situación sentimental pasara esto y esto y esto y aquella persona cambie y yo sigo igual? Cuando le diseñamos el plan al Señor, a mí me encanta. Yo me siento y le digo, Señor, este es mi ideal. Yo sé que no va a pasar, pero este es mi ideal. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos ansiedades, pecados, problemas sentimentales, problemas mentales, a veces creemos que tenemos inseguridades, debilidades y hacemos nuestra propia ruta. Pero yo pensaba, ninguno de nosotros llega y le dice al Señor, ok, estoy pasando por este proceso, pero Señor, hagamos este plan, deme 4 años, en 4 años lo soluciono, que sean 4 años de terapia, que sean 4 años de tener buenas noches y malas noches, que sean 4 años de sentirme frustrado, de dormir mal, pero tener otros días con demasiado gozo, que sean 4 años así, pero que en 4 años yo salga. Nadie pide eso. ¿Qué pedimos siempre? Señor, ojalá sea lo más rápido. Señor, voy a ir a mi primer terapia con la consejera y espero después de salir con esa consejera que ya sea sano, que ya deje el problema que tengo con mi familia de lado, que deje el problema que tengo con mi novio de lado, que deje mis inseguridades y mi ansiedad de lado, con una cita. Esa es la solución que nosotros siempre buscamos. Por eso les digo, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener seguridad de que el Señor sabe el camino por el que tenemos que ir. Y vean esto que pasa en la historia, para ir dándole más continuidad a la historia. Dice Éxodo 13, a partir del versículo 21 y 22. Vean cómo el Señor cuida del pueblo. Dice, de día iba el Señor iba de frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. Y de noche los alumbraba con una columna de fuego, de modo que podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Ven lo que digo cuando el Señor sabe cuál es el camino? Porque Él va ahí con cada uno de nosotros. ¿Qué me da a entender a mí este versículo que acabamos de leer? ¿Qué hace el Señor con el pueblo? Y recuerden, cuando digo el pueblo, ¿qué hace el Señor con nosotros? Guía nuestro camino, siempre va delante de nosotros. Y eso siempre hay que entenderlo. Y también cuando estamos en esos tiempos que llamamos oscuros, o nos pega el sol y nos está quemando mucho, o necesitamos luz cuando caminamos en la oscuridad, Él está diciendo, recuerden que yo voy ahí, recuerden que yo voy caminando, yo estoy ahí con ustedes, yo les voy dando el camino. Y eso es lo que pasa. Y muchas veces puede que nos desconcentremos de lo que está sucediendo. Un día estaba hablando con alguien y me recordó, como que se mencionó algo de Turquía, y me recordó una historia impresionante. Yo tenía 2 profesores. La mayoría de mis profesores son misioneros y la misión los envía, son súper preparados académicos y los envían a dar clases. Y es su forma de ser misioneros acá. Y nos estaban contando que fueron a hacer un viaje para reconocer una parte de Turquía donde iban a empezar a llevar el evangelio. Y tenían el contacto de una persona. Entonces dices que ellos llegan en la tarde y ya a esa hora la mayoría de la gente en Turquía son musulmanes. Es la hora de orar. Entonces en la ciudad donde están
suena como unas campanitas y una alarmita, y toda la gente se va para su casa y se va para los templos y tienes espacio para orar. Entonces dice que ellos van, son dos gringos que hablan demasiado gracioso, y que van caminando, y que suena eso, y que la gente se empieza a desaparecer, y que ellos siguen su ruta y donde tenían que ir y con quien tenían que encontrarse. Cuando llegan, aparece esta persona, los saluda, los lleva a su casa, una casita muy humilde, y dicen que cuando llega hay como un púlpito y dos sillas. Y ellos dicen, wow, qué raro esto, ¿no? Y queríamos venir como a descansar, no sabemos qué pasa. Y les dice, comamos y después de comer hacemos el culto. Y ellos, ok, ¿cuál culto? Y ellos, es que yo nunca me he congregado. Yo conocí al Señor aquí en Turquía. El Señor se reveló a mi vida. Me regalaron una Biblia. Me hice cristiano. Mis papás me echaron de la casa. Y vivo aquí solo. Y nunca he estado en un culto o en un lugar como estos. Es la primera vez que estamos 3 reunidos. Entonces yo quiero que me prediquen. Porque todo lo que conocía lo había leído. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, yo no tengo nada preparado, pero dice mi profe, ay, uno siempre tiene algo ahí. Dieron el mensaje y dicen que fue algo impresionante. ¿A qué voy con esta historia? Que muchas veces lo que hacemos día a día, como esta reunión, como venir los domingos a la como estar en un grupo paz, se nos va. Ya creemos que es normal. Yo asisto a este grupo desde el 2014. La primera vez que vine dije que nunca iba a faltar y nunca he faltado. Y a veces nada más bajo de la oficina y ya estoy en casona y se me olvida lo que está pasando, porque a veces estamos en ese automático. Y ese es el segundo punto. Debemos saber que Dios siempre está cuidado de nosotros, pero a veces puede ser tan normal que no lo notamos. Nada más está ahí. Esa nube siempre va delante de nosotros, pero la hemos tenido tanto tiempo que ya está en automático, que ya sabemos que ahí siempre está, que lo damos por un hecho y nos dejamos de sorprender. Yo no sé si usted había pensado esto, pero le hago esta pregunta. ¿Usted ha pensado si en su vida tiene esta columna o tiene esta nube que va de día con usted y también va de noche? Piénselo. Váyase a la casa preguntándole al Señor, Señor, ¿será que no lo he visto? Y le voy a contestar, no lo que yo creo, sino la información que me dice la Biblia, para que vean que si hay herramientas y que si hay un día a día del Señor con nosotros. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, si usted dice, yo soy cristiano, hay una obra que se inició y que se está perfeccionando hasta el día de Jesús, hasta que Jesús venga. Eso significa que es todos los días. Todos los días se pone un ladrillo nuevo, una ventana nueva, una puerta nueva. Todos los días se va agregando algo más. Vean el siguiente versículo, 2 de Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Y no dice que solo cuando los ataquen o no solo en los momentos difíciles. Dice que el Señor es fiel y esa fidelidad de todos los días. Él nos fortalece y nos protege del maligno. Y por último, 1 de Pedro 3, versículo 12, que dice, porque los ojos del Señor, póngame atención, los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, sobre nosotros, sobre usted y sobre mí, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Entonces, si usted se pregunta, bueno, puede que yo no sabía si esa nube está o no, el Señor está todos los días atento. El Señor está todos los días dándole fortaleza y el Señor está todos los días cuidándonos. Entonces puede que la respuesta a esa pregunta sea un sí. Y eso es suficiente, lo que nosotros hacemos día a día, orar al Señor, buscar al Señor, venir a Casona, entregarle nuestra vida un día, es suficiente para que estas promesas y estos versículos sean una realidad en nosotros. Así que nunca se le olvide esto que le estoy diciendo, siempre está ahí, esa columna siempre está ahí. Pero vean, ya aquí es donde la historia se pone más buena y se mueve un poquito más, porque dice Éxodo, versículo 14, del 8 al 9, y es cuando el Señor hace que el faraón cambie su corazón. Dice, el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal.
Y les creo completamente, porque cuando uno sale de alguna libre, el pecho está hinchado y uno sale como si fuera la última chupada del mango. Dice, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes, tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar. Vean estos nombres: cerca de Pi, Ajirot y frente a Baal de Zefón. Lo practiqué toda la tarde, lo lamento. Y vean esto, dicen que ese equipo o ese ejército de Egipto equivale a 600 de los mejores carros de la época, y todos con un oficial al mando, más los carros adicionales que tenían. Era un ejército brutal, era algo que daba miedo detrás del pueblo que acaba de ser liberado. Y si usted se pregunta, qué raro, ¿por qué el Señor está haciendo esto lo libero, pero cambia el corazón del faraón? Y qué raro, Señor, manda a Moisés a hacer todos esos milagros, pasan todas las plagas, pero endurece el corazón para que nos persigan. Uno se puede preguntar, ¿por qué el Señor hace esas cosas? ¿Por qué el Señor me pone a mí en situaciones complicadas y difíciles? ¿Será que el Señor tiene un propósito con eso? La pregunta es, ¿Dios se puede glorificar en estas situaciones? La pregunta a veces es difícil, porque no es lo mismo verla, dicen los señores, que bailar con ella. No es lo mismo decir, sí, es que el proceso de ansiedad es muy difícil, pero bueno, el Señor te va a sacar, a estar viviendo el proceso de ansiedad y tener que decirle al Señor, sí, Señor, yo sé que usted me va a sacar, pero qué difícil. Es muy diferente, pero la respuesta es sí. ¿Puede usar el Señor esa situación para que sea testimonio para los demás? Evidentemente sí. Yo siempre cuento esto: mis papás se divorciaron cuando se estaban empezando a divorciar, cuando yo estaba en décimo, de un día a la noche a la mañana. El lunes estaban bien, el martes no estaba mi papá, no estaba nada. Y esa situación me hizo buscar al Señor, darme cuenta de un montón de cosas que hacían falta en mi vida. Y yo a veces me pregunto, ¿cambiaría yo esa situación? Que mis papás, que tienen una relación extraordinaria, no se divorcien. No. Ese testimonio y lo que el Señor me ha llevado a dar con lo que yo viví, para mí es vital. Y eso, para la gracia del Señor, me tiene hoy acá. Me formó montones. Entonces no lo cambiaría. Y vean, eso no solo queda aquí, todavía se mueve muchísimo más. Dice Éxodo 14, del 10 al 12. Dice que el faraón acercándose, cuando los israelitas se fijaron, vuelven a ver para atrás, se fijan y vieron que a los egipcios, pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. ¿Cómo no? Vean esto que pasa. Vuelven a ver para atrás, ven al pueblo donde viene atrás, los egipcios, frenan y empiezan a clamar al Señor. ¡Qué cristianos más buenos! Cuando nosotros estamos en esa situación apremiante y hacemos esa pausa y es, Señor, no puedo más, ayúdame, y se hace esa pausa. Pero vea lo que hacen ahora. Entonces le reclamaron a Moisés y le dicen, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? O sea, ¿acaso no había un cementerio y un lugar donde yo me pueda morir en Egipto? Nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? Vean la queja, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, ojo, en Egipto se quejaban, eran esclavos, pero al parecer se quejaban. Déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor no hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Muchas veces, cuando nosotros volvemos a ver atrás, nos sentimos mucho más seguros que cuando vamos caminando en la ruta que vamos. Es más fácil volver a ver atrás y regresar a ese lugar donde estuve mucho tiempo que seguir caminando a un lugar donde nunca he estado. ¿Por qué? Porque ahí ya estuve. Esa zona de confort en la que uno ya estuvo, uno está ahí tranquilo, uno está ahí con problemas y con situaciones, pero eso ya lo viví, me siento seguro. Pero cuando tengo que caminar y dejar eso donde estuve mucho tiempo, claro, la mente y el cuerpo hasta que se mueve porque es algo nuevo. Y por eso les pongo este ejemplo, y este pichel no es para que yo tome agua, sino que les pongo el ejemplo de que muchas veces en nuestra vida, ¿qué podemos hacer si estos somos nosotros? Le podemos agregar unos añitos de esclavitud, le podemos agregar malos años con la familia. También, ¿qué más le podemos agregar? Le podemos agregar unos pecadillos ahí que tenemos
que tenemos medio escondidos. También problemas de salud, que han sido problemas en nuestra vida. Y le podemos agregar un poquito de inseguridad también. Y ahí lo podemos ir llenando de lo que queramos, de lo que estamos viviendo. Pero también, ¿qué podemos hacer cuando este vaso se va llenando? Vamos viendo milagros, vamos viendo bendiciones, vamos teniendo situaciones donde el Señor nos habla y nos da demasiada fe. Somos sanos, somos libres, tenemos buenos momentos, tiempos donde el Señor se revela a nosotros, y eso es fundamental. Entonces, ¿qué hacemos con el vasito? Lo vamos vaciando y lo vamos cargando, y es mucho más sencillo. Pero llega este momento cuando usted va caminando como el pueblo y usted ve que está siendo perseguido por el faraón, y usted empieza, tengo que echarle otra vez inseguridades porque me sigue persiguiendo. Tengo que echarle todos los problemas de mi casa, tal vez no se solucionaron. Tengo que echarle esta ansiedad, que tengo meses de no vivir ansiedad, pero en cualquier momento me puede aparecer de nuevo. ¿Y qué voy haciendo otra vez? Fuleando el vaso. Voy llenando ese vaso tanto que ya el vaso se llena y empieza a pesar. Y ya usted dice, no, este vaso ya no tiene el mismo peso al inicio. Al inicio con una o dos cositas estaba bien, pero ahora, ¿cuánto creen ustedes que puede pesar este vaso? Me pueden contestar. ¿Quién se anima? ¿Saben qué es lo bueno de esto? Que no importa el peso del vaso en este momento. ¿Qué es lo que importa? ¿Por cuánto tiempo lo voy a sostener? Ahorita para mí no pesa nada. Es más, podría terminar toda la enseñanza con el vaso en la mano. Pero usted tiene que llevarse este vaso para su casa. Hoy en la noche ya usted va a empezar. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo puedo tirar? ¿Qué puedo hacer? El peso del vaso no es en este momento. El peso del vaso es por cuánto tiempo yo lo esté sosteniendo sin solucionarlo. Y muchas veces son las cosas que pasan. No importa el peso que tenga, lo que importa es hasta cuándo nosotros lo vamos a sostener. Y ese peso es el que tenían ellos siendo esclavos de Israel. Estaban huyendo, estaban con Moisés, vieron todos los prodigios, pero todo lo que les pasó les daba más seguridad de volverse con ese peso a donde eran esclavos, que decir, voy con ese mismo peso, pero voy donde voy a ser libre, voy donde me quiere el Señor. Eso fue lo que pasó con ellos. Y muchas veces cuando vamos caminando, sí, el agua se va a tambalear, se nos va a mojar la mano, se va a caer el vaso, van a pasar desastres, en algún momento vamos a hacer un reguero. Pero ¿qué tenemos que saber? Uno, que no vamos solos y que el Señor conoce la ruta en la que vamos. Y dos, que tenemos que dejarnos ser sorprendidos. El Señor nos quiere sorprender a cada uno de nosotros y tenemos que darle ese chance. Por eso les decía, ¿qué está utilizando Dios en su vida para que usted pueda dar este ejemplo? Y vean, volver atrás no es malo. Volver a ver atrás no es nada malo, pero puede ser peligroso cuando no sé para dónde voy. Y eso es importante. Yo puedo volver a ver para atrás, pero si tengo una ruta, no me voy a desviar. Pero si vuelvo a ver para atrás y no sé para dónde voy, puede que tome la ruta incorrecta. Dios podía dejar el corazón del faraón tranquilo, y eso todos lo sabemos. Podía decir, faraón, quédese ahí, no hay nada que hacer, no los persiga. Pero vean qué interesante, dice Juan 16:33, que en este mundo afrontarán aflicciones. Vamos a pasar por esas situaciones, pero dice, anímense que yo he vencido al mundo. O sea que también hay una promesa. Muchas veces el pasado, aunque sea malo, nos da más seguridad que el futuro. Aunque mi pasado sea bares, drogas, novias, problemas en la casa, era un malcriado, veía demasiada pornografía, tenía terribles conversaciones, mi vida era totalmente diferente, pero eso me daba más seguridad que salir de ahí y ver hacia el futuro para lo que Dios tenía para mí. Pero vea qué interesante, pasa todo esto, el pueblo se queja, pero vean lo que dice Éxodo 13, del 13 al 18. Dice, no tengan miedo, respondió Moisés, el líder del pueblo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismos serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven,
jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y ahí todo el pueblo estaba, amén, Moisés, gracias al Señor, qué dicha. Pero vea lo que responde. Esa puede ser la respuesta del cristiano, que uno dice, ¿qué persona más cristiana? Pero el Señor le dice a Moisés, pero Moisés, ¿por qué está clamando a mí? Yo no tengo nada que ver en esto. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende el brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y de sus jinetes. Y cuando me hayan cubierto de gloria, a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué pasa aquí? Están caminando en el desierto y llegan al mar. No hay nada más. Bueno, no es un mar, es un lago gigante. Pero imagínese usted estar en Punta Arenas, donde está el faro ese y el puro final, cuando usted está siendo perseguido y se tiene que parar ahí en la orilla y ver para dónde agarra. Debe ser horrible. Pero les voy a decir esto, y a mí esto me encanta cuando veo situaciones así, porque cuando usted vive eso, usted es candidato número 1 para que pase un milagro en su vida. Cuando usted está en esa situación y usted dice, ya no sé para dónde agarrar, oficialmente usted está en la lista que dice el Señor, sí, ya aquí entro yo, me toca a mí, milagro. Y está ahí, está en el Excel del Señor en espera. Así está etiquetado, es lo que tiene que pasar. Y a mí esto me identifica mucho realmente, porque yo soy una persona cero riesgo, la mayoría de veces. Ya me estoy animando un poco más. Pero mi vida siempre es cero riesgo, analizo mucho las cosas, hay cosillas en las que no me mando, pienso todo 2 veces, soy muy analítico, soy un poco más mesurado, tengo que tener gente a mi alrededor que tenga como esa energía y esa adrenalina, me parece genial a mi alrededor. Es más, a veces me lo contagio un poco, pero vuelvo a donde me siento seguro. Y esas cosas pasan demasiado, pero ¿qué tengo que hacer? Me tengo que incomodar, me tengo que exponer, tengo que ser vulnerable y tengo que poner a prueba mi fe. Y eso me ha hecho ir adelante en muchísimas cosas. Cuando yo salí del cole estaba un poco perdido en qué quería hacer, y ya después de ese tiempo tenía un deseo genuino de empezar a estudiar teología o algo parecido. Yo decía, Señor, que sea algo ministerial siempre, algo ministerial, y tenía esa lucha. Y un día tomé la decisión, y cuando tomé la decisión de hacer eso, empecé a pensar, ok, ya tengo la U, la puedo pagar, pero cuando me gradúe, ¿en qué trabajo? Cuando saque el título, voy a tener un título que se llama Ministerio Pastoral. Y con eso, ¿a qué empresa voy? Hola, ¿cómo está? Vea, hablo inglés. Salí de cole privado bueno. Y estudié esto, Ministerio Pastoral. ¿Tiene una vacante para mí? No existe. No existe, eso no existe. Y entonces empiezan las dudas. Señor, lo estoy haciendo bien. Señor, le tengo que hacer caso. Y en ese entonces tenía un amigo, un muy buen amigo, que me decía, madre, asegure primero el arroz y los frijoles. Y yo decía, sí, tengo que ir a la U, estudiar administración, porque administración es la que salva, ¿verdad? Cuando uno quiere estudiar nada, administración es la que salva. Y yo decía, sí, voy a ir, voy a sacar admi y después voy a estudiar, pero yo lo odiaba todas las veces y no podía, y el Señor, yo caminaba para allá y el Señor me decía, no, es en esta dirección. Y yo, no, Señor, es aquí. Uy, yo siento que usted me está llamando, pero me tengo que preparar. Sí, pero es acá. Y así fue. Tomé esa decisión y se los juro que desde ese día a mí nada me ha hecho falta y mi vida ha sido impresionante. Todos los días de mi vida el Señor lleva esa nube arriba. De día lleva la nubecita y camino perfecto, y de noche siempre hay luz. Es algo impresionante. Y me tuve que mandar, tuve que hacerlo. Conseguí trabajo, conseguí mi primer carro, me doy mis lujos, me compro mis cositas. He visto tantos milagros y todos los días de mi vida veo tantas cosas impresionantes que si vuelvo a ese momento, es más, y si puedo tomar la decisión antes, la tomo antes, porque entendí que el Señor me está bendiciendo todos los días. Pero tengo que accionar, tengo que decir como el pueblo, sí, Señor, oro con el Señor, pero me tengo que mover y me tengo que accionar y tengo que ir a tomar decisiones. Todos los días
todos los días, en la vida de los cristianos, es estar frente al mar, accionando nuestra fe para caminar en la voluntad del Señor y llegar a ese lugar que Dios nos ha llamado. Dios quiere que usted y yo accionemos. No quiero que usted nada más venga y escuche y se quede ahí donde está. Que pueda usted agarrar este vaso que tiene muchas preocupaciones, pero también tiene muchas bendiciones, y no importa que se llene, porque lo vamos a poder vaciar, se lo vamos a poder entregar al Señor y vamos a poder solucionarlo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que moverme, tengo que confiar, tengo que buscar ayuda, tengo que hacer un cambio, tengo que buscar un grupo paz, tengo que cambiar amistades. Eso siempre es dificilísimo, pero yo cuando me hice cristiano tuve que cambiar amistades. Y hasta hace como 2 años me senté con mis amigos, que los conozco desde que estoy en el kinder. Nos veíamos todas las semanas y les tuve que decir: vean, más perdón, pero por esos 2 años necesitaba estar solo, necesitaba tener otros amigos, porque cuando estaba con ustedes eran tantos años de hacer lo mismo que no podía cambiar. Me tuve que disculpar y hoy son parte esencial de mi vida. Vienen a este grupo, preguntan, hablan, me llaman, hablamos de la Biblia, siguen entendiendo. Pero ¿qué pasó? Entendieron lo que estaba pasando y yo tuve que tomar decisiones. Dejé ir a lugares que no bendicen. Este lugar, cuando usted entra y usted dice: aquí no es cierto, ahí no es. ¿Qué es? Un ratito y vámonos. Hay que cumplir. Y tengo que cambiar actitudes. Tengo que darme cuenta que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, y decir: esto lo estoy haciendo mal, me comunico mal. Tengo que empezar a hacerlo de una mejor forma. Y vean esto que pasa, que es impresionante. Éxodo 14, del 19 al 20. Entonces el ángel de Dios, que marchaba frente al ejército israelita, se dio vuelta. O sea, el ángel del Señor estaba guiando al pueblo y les dice: tranquilos, yo voy para atrás y yo me encargo de defenderlos. La nube que estaba ahí se va para atrás y les cuida la retaguardia al pueblo. Dice al final que durante toda la noche, versículo 20, la nube fue oscuridad para unos, pero luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. ¿Qué tiene que decir esto? Eso nos quiere decir que nos tenemos que llenar de fe y que tenemos que tomar acción, porque el Señor tiene una nube y tiene un ángel, el ángel del Señor. Todo el mundo dice que en el Antiguo Testamento, cuando uno ve el ángel de Dios o el ángel de Jehová, es una cristofanía que se refiere a Jesucristo, a Cristo hecho en esa forma angelical. El Señor está protegiendo todo lo que nosotros hagamos. ¿Y qué pasa al final de esta historia? Le toca a Moisés hacer algo impresionante. Ese no está ahí, yo no se lo envié, pero dice que Moisés extiende su brazo sobre el mar, y en aquella noche viene un viento recio y levanta los mares. Y vean lo que sucede acá. A la derecha, una columna de agua gigante de protección. A la izquierda, otra columna. Y detrás de ellos, el ángel del Señor y la nube, protegiendo todos los lugares donde se podía meter algún egipcio y dañar al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos está protegiendo y el Señor nos quiere cuidar. Esto no es una historia nada más de la Biblia, y no es una historia nada más que no va a pasar en la vida de nosotros. Esto es una realidad, pero está en nosotros que accionemos nuestra fe y lo empecemos a ver. ¿Qué hizo Moisés? Le hizo caso a lo ilógico, a una zarza, a tirar una vara y que se hiciera serpiente, a las plagas, al llamado del Señor, a la inseguridad, a hacer cambios en su vida. ¿Y saben por qué lo hizo? Yo sé por qué Moisés hizo esto. Porque ya había visto al Señor en su vida. Él ya sabía que cuando el Señor llama y habla y hace caso, el Señor actúa. Que cuando el Señor dice es por ahí, es porque es por ahí. Ya Moisés sabía eso. Y el Señor, por más cosas ilógicas que diga, ya les dije, entre más ilógico, más candidatos a que pase un milagro en nuestra vida. Nosotros no podemos, yo no puedo agarrar esto y separar ni un poquito el agua. No hay forma en que eso se pueda hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedo agarrar el vaso y tirarlo largo, pero puedo herir a alguien más. Cuando lo tire, puedo mojar a otras personas que no tienen nada que ver con mis problemas. El vaso se puede quebrar y puede dañar a muchísima gente que hay alrededor. Por eso
cuando yo tomo la decisión de dejar esto en manos del Señor, estas cosas no pasan. No es la solución nada más dejarlo tirado y volver a ver atrás y decir, sí, está horrible. No, la solución es seguir caminando. La solución es accionar. La solución es llegar al mar y decir, estoy en el mar, no sé qué hacer. Señor, le toca a usted, porque yo ya no puedo. Y al final de esta historia pasa el pueblo de Israel en terreno seco, perfecto. Qué milagro. Yo quiero estar en el cielo y decirle, Señor, póngame en un PowerPoint esta presentación. Yo necesito verla. Yo quiero ver esto. Se lo voy a pedir. Pero dice que al final pasa todo el pueblo y le dice a Moisés que haga lo mismo, que se pare, que agarre la vara y que revuelva eso cuando pasen los egipcios. Está pasando el pueblo egipcio y se le van carros, jinetes del faraón, y a todo el ejército queda sobre el mar, destruido. Dice el versículo 31, es el último. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, le temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Quiero que se vayan con esto hoy. Como se los dije al inicio, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ustedes, pero esto implica esfuerzo, fe y confiar muchas veces en lo ilógico. Todo lo que estamos cargando tenemos que cambiarlo y llenarlo de fe y de confianza. Podemos cruzar el mar y entregar todo esto que nos persigue a Dios, pero eso va a volver a suceder y vamos a tener que continuar caminando hasta el lugar que el Señor nos ha llamado. Y cuando lleguemos a ese lugar, vamos a tener que servirle, vamos a tener que crecer, vamos a tener que llevar bendición a los demás. Voy a cerrar recapitulando todo lo que hoy les dije y vamos a cerrar orando para que el Señor haga este mismo milagro en nuestras vidas si usted está en ese momento. Lo primero, Dios quiere sacarnos del lugar en el que estamos siendo esclavos, y eso, por más lógico que sea, y si usted siente, yo tengo el faraón hace tiempo persiguiéndome, he sido esclavo demasiado tiempo en esa situación, hoy usted tenía que escuchar que Dios quiere que usted sea libre. Punto. No hay A, no hay B, no hay una ruta en la que me puedo encaminar. La ruta es ser libre. 2, nos va a llevar por el camino correcto. Él sabe cuál es el camino correcto y nos va a guiar y nos va a cuidar en ese camino. Dios quiere que notemos las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor. Configure sus ojos para que todos los días usted diga, esto es del Señor, esto es del Señor. Yo tengo épocas donde todo lo que me pasa tengo que decir, sí, es del Señor, porque solo así me conecto con el Espíritu, porque solo así lo empiezo a ver y porque solo así digo, sí, Señor, toda mi vida está en su voluntad, está encaminado en su rumbo, así que si yo no me meto el chip, nadie lo va a hacer por mí. Podemos volver a ver hacia atrás como lo hizo el pueblo de Israel, pero tenemos que saber que somos llamados a otro lugar. Puedo ver atrás, pero tengo que saber para dónde voy. Dios nos está llamando a accionar y Dios tiene un propósito, que fue lo que les dije al inicio, que es darnos libertad como le dio libertad al pueblo de Israel, pero también darle libertad a otros, porque el Señor no solo liberó al pueblo de Israel, dice ahí que los egipcios también creyeron en Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que el testimonio que estamos dando también va a hacer que las demás personas puedan ser libres.